Listo, puede usted empezar. Sí, muy buenas tardes. Estamos reunidos en el taller de crítica literaria en esta sesión del 7 de julio del 2021, año del bicentenario, con motivo del cual, y a tono con el tiempo, en la clase anterior trabajamos con un documento fundamental que ustedes tienen a la mano y que yo tengo aquí en la revista Caretas, porque procede de esa revista, ¿no? Y el artículo se llama 2020, la ola libresca, donde se ofrece una reseña bastante amplia, una información sobre todos los libros, bueno, todos los que Ricardo González Vigil, crítico constante, ha podido reunir y ofrece además en diferentes clases, en diferentes secciones, ofrece información acerca de todos los libros en los muchos y múltiples géneros, incluso amplía no solamente en primer lugar los textos de literatura, ¿no? La poesía, la narrativa, la novela corta, la novela extensa, incluye antologías, microrelatos, poesía, obras reunidas, novela, crítica, la propia crítica literaria también está allí considerada, ¿no? Ampliamente en este artículo iluminador, ilustrador, muy útil para nosotros que trabajamos precisamente con obras literarias. Habíamos hablado en la clase anterior, en relación con el sílabus, de la lectura rápida a la que está obligado siempre el crítico literario. La crítica literaria está prácticamente obligado a leer constantemente, cada día, ¿no? De manera muy constante, de manera aguda, de manera profunda, y luego también, y casi de inmediato, su obligación es presentar una versión escrita, sea en forma de reseña o de artículo científico o de un informe más específico acerca de lo que ha leído. ¿Para quién? Para información, para los lectores inmediatos, para que quede testimonio de su trabajo de crítico literario, porque la crítica literaria es el complemento de la literatura. Como dice un chileno, Oscar Hahn, a quien he rendido homenaje en un video el 5 de julio de este año, es decir, hace pocos días. Allí él nos indica que, diríamos, la realización plena de lo que es la literatura, porque la literatura no es sino algo latente, algo que está allí en ese momento, en el texto. La crítica literaria supone, diríamos, la influencia con su lenguaje, sea en verso, en prosa, en ensayo, etc., la influencia que ejerce este texto en la mente del lector, en el pensamiento, en su imaginación, en su reservorio de ideas, y a la vez también nosotros como lectores influimos de una u otra manera con nuestra lectura, que variará según la ocasión en que volvamos a ese texto. De todas maneras también este lector influye en el texto mismo. De esta manera dinámica, de esta manera ágil, como si viajáramos durante unas horas o unos minutos en un tren, tanto el texto como el lector en ese viaje, es que gracias a la magia de la escritura del
de quien escribió ese texto, y gracias también a las magias que hace el lector, es que plenamente podemos decir que hemos logrado leer, que hemos logrado plasmar instantáneamente la presencia de la literatura. Como producto de este encuentro maravilloso, de este recuerdo imborrable en nuestra memoria, entonces viene ya la tarea de la crítica breve, es decir, la crítica rápida, el comentario, la evaluación. Yo siempre digo, la crítica literaria es la publicidad de la literatura, porque todo producto, cualquiera que él sea, y el libro lo es, necesita de la publicidad, necesita del informe, necesita del acercamiento que un crítico literario ha plasmado y ha publicado en una revista, en un periódico, en fin, en algún otro documento, o en su Facebook ha publicado un comentario sobre aquella obra, en la que sin duda hay referencias acerca del propio autor, porque el autor también cuenta, ¿no? Él es el autor finalmente de esta aventura literaria, pero por razones del tiempo en que vivimos solemos a veces ignorar o solemos silenciar quién es el autor, y no decimos fulano está Oscar Hans el poeta, no, el yo poético, el enunciador, el locutor, ¿no? Es decir, la crítica ya, sobre todo la especializada, ha exagerado el nombre de la cantidad de nombres para hacer más técnica, hacer más sofisticada la relación que hay entre el texto, que es lo que queda allí finalmente, y el lector. Por supuesto, este lector a su vez influye a otros lectores para que estos vuelvan al texto. En fin, la cadena es una cadena infinita. Por eso en la clase anterior nos quedaron varias tareas sobre las cuales queremos registrar una información, porque como estamos en la semana séptima previa a los exámenes parciales, dijimos en la clase anterior, a partir de la lectura de la aula libresca que ustedes tienen en su aula virtual, vean la posibilidad de elegir, ¿no? De elegir alguna de esas obras, y en el grupo que asiste regularmente, quisiéramos saber si, por ejemplo, la señorita, en lo que refiere a la elección de una obra que va a servir para hacer un artículo científico como parte de la tarea fundamental del examen parcial, que es la próxima semana, será hasta el jueves de la próxima semana, si ella, la señorita Ayans, ya ha elegido de la aula libresca o de algún otro lugar, ya ha elegido alguna obra. Vimos en esa oportunidad que la mayoría, creo que en un 100%, todos preferían la narrativa, todos se inclinaban por la novela corta, en fin. Señorita Ayans, usted ya tiene definido qué libro va a leer, o todavía lo está pensando. La señorita Ayans, por favor, si pudiera informarnos, decir que está presente o no, y si no, sí, profesor, yo ya me decidí por tal obra. No la escuchamos, pero espero que en el curso de la clase podamos escuchar. En cuanto al señor Mitma Navarro, el señor Mitma Navarro también está obligado a tomar una decisión, a casarse con una obra literaria durante un tiempo y ofrecer un testimonio de esa lectura. Sí, no sé si el señor Mitma Navarro ya eligió alguna obra de su preferencia,
elección y que vaya a trabajar un artículo científico acerca de ese libro, de esa obra que ha elegido. Recuerden que el tiempo es breve, recuerden que la lectura es rápida, tiene que ser rápida, y el comentario también pues es un artículo científico de determinado número de páginas, eso está indicado en la aula virtual, y por tanto asumimos que todos están trabajando intensamente, como yo, que también estoy leyendo varios libros a la vez, estoy haciendo también crítica literaria. Mi último trabajo es un homenaje, pero en forma oral, en un video, acerca de Oscar Hahn, un gran escritor chileno, que es un gran crítico literario, un gran poeta, ¿no? Ustedes podrían leer. Luego, bueno, el señor Mozo Pizarro, que es uno de los más entusiastas, perseverantes del grupo, no sé si él ya ha elegido o está en ese proceso. El señor Mozo Pizarro. Sí, profesor, buenas tardes. Sí, he elegido un texto. Ajá. Se titula Relatos de Cuarentena. Es un cuentario que se ha publicado en el 2020 Ajá. en Equipa, por la editorial Arte Escénica. Ya. ¿Cómo se llama el libro? Disculpe, no lo escuché bien. Relatos de Cuarentena. Cuarentena. Relatos de Cuarentena. Bien. Creo que no estaba mencionado en la aula virtual o en la aula libresca, ¿o no? No, profesor, no forma parte de los alumnos. Ah, ya, perfecto. La aula libresca es solo una de las posibles fuentes que usted maneja. Bien, entonces usted ya tiene elegida la obra, lo felicitamos. Pertenece a la narrativa, ¿sí? Es un conjunto de cuentos de microrrelato. Ya, correcto. En cuanto a la señorita Piñán, que también es alumna constante del curso, siempre está participando, ya ustedes han completado un ciclo de 3 trabajos escritos calificados. La señorita Piñán Nathalie ya eligió algo que esté en la aula libresca o no. Todavía no ha tomado una decisión. Por favor, si me pudiera alcanzar esa información, ¿no? Sí, profesor, yo estaba pensando elegir Mujer Rota de Irma del Águila, pero aún no leo totalmente el libro porque aún lo voy a conseguir, ya me va a llegar entre hoy y mañana. Ya, entonces está pendiente la elección que usted va a hacer, ¿no? Correcto, de acuerdo. El señor Chumbi Pinchi, y también otros miembros de este colectivo de crítica literaria, de este taller de crítica, no sé si él ha elegido ya alguna obra tomando como referencia la aula libresca o alguna otra fuente, ¿no? Porque ustedes se nutren a través, por ejemplo, de páginas web, en fin, hay ahora muchísimas formas a través de las cuales uno puede enterarse de los libros, a través de Facebook, ¿no? Se ha multiplicado el infinito las posibilidades de información de que cuenta el lector para poder elegir, porque es muy difícil. ¿Qué libro quiero leer? Entonces puedo ir a la librería si es que tengo tiempo, o si no, de lo contrario, lo que hago es tomar también, como hemos hecho con este artículo, la aula libresca, pero que corresponde al 2020, ¿no? Y ya para el final, en cambio, ustedes podrán elegir una obra de la ola libresca
de este año, o digo del año pasado, 2020, o incluso del año próximo, de este año, del propio 2021. No sé si el señor Chumbi Pinchi ha trabajado ya o ha elegido ya, está leyendo alguna obra que haya escogido. No lo vemos por ahí. ¿Lo escuchamos? Parece que por el momento no lo escuchamos. Bien. En cuanto a Maldonado Galindo, bueno, tampoco lo escuchamos, pero si hay alguien que está en el aula virtual cuyo nombre aparece y que quiere informar acerca de lo que ya eligió, pues podría hacerlo entre los que están presentes, ¿no? Eso en función del examen parcial que se va a entregar la próxima semana, la semana octava, en la clase del jueves, ¿no? Sé que tienen un poco más de una semana para poder hacer intensamente, con alta velocidad, pero con mucha lucidez, este artículo científico con toda la de la ley. Bueno, ¿alguien más que esté presente, que quiera informarnos, que quiera decirnos? Profesor. Sí, Alfredo. Sí. Ya, ¿su apellido cuál es? Ruiz Chinchay. Ruiz Chinchay. Chinchay. Ruiz Chinchay. Ah, Ruiz Chinchay. A ver, díganos usted. Sí, profesor. Yo, de la lectura que hizo la vez pasada, yo Ajá. vi que quizás el artículo no estaba completo que nos envió de Ricardo González Vigil. Ajá. Y bueno, y también yo tengo acceso a otros libros Claro. que no están dentro del artículo de González Vigil, pero que igual están dentro del periodo de publicación de 2020, que si no me equivoco es el periodo de publicación que usted nos ha dado, ¿verdad? Sí. Entonces, yo en ese caso tengo, por ejemplo, y me interesaría trabajar, es una publicación de un autor brasileño traducido al español. Ha traducido al español. Sí. Ya, bueno, eso es un pequeño problema. En todo caso se lo planteo así. Recuerde usted que nuestro taller es un taller que se está desarrollando en español, en idioma español. Entonces, si usted trabaja con una obra traducida al español, en realidad va a estar trabajando con el lenguaje del traductor. Le hago esta advertencia, claro. esta sugerencia, para que usted la tome en cuenta, ¿no? Eso no impide que usted, si tiene ese entusiasmo, esa voluntad, tiene esa opción de hacerlo, podría hacerlo, pero con esa advertencia en todo caso de ver con claridad el problema de la edición, ¿no? la traducción, perdón, y sobre esa base usted trabajará, hará las citas, hará las referencias acerca de esta obra que ha elegido, ¿no? Entonces esto nos lo confirman también ya de manera oficial, de manera formal, para saber qué obras vamos a evaluar para este examen parcial, ¿no? Si hubiera alguien Perfecto, más... profesor. En caso de según lo que usted me ha dicho, igual voy a hacer una búsqueda y le informo ya cuando haya elegido en caso. De acuerdo. No olvide el factor tiempo, ¿no? Ya, muy bien. Luego, sí, eso cerramos de momento
la cuestión más importante, que es la de la obra acerca de la cual van a hacer ustedes un artículo científico, ¿no? Centrado. Y ahí dependerá de qué método emplean, la semiótica, la recepción, la hermenéutica, la narratología, qué sé yo, o un enfoque personal, ensayístico. Todas las posibilidades son válidas en el trabajo de producir un texto que ilumine, que sirva al lector. Donde también quería pasar, aprovechando esta oportunidad, es al trabajito. Este es un trabajito interno, diríamos un trabajo de colaboración con el curso, con la obra, conmigo también. Este capítulito donde ustedes leyeron algunos capítulos de la novela que está por publicarse. Es otra faceta, fíjense ustedes. Un crítico puede también tener que ver con una obra que está en proceso de publicación, que es la llamada novela Cutimui Garcilaso, que ustedes la tienen en el aula virtual y que precisamente por ello leyeron determinados capítulos, ¿no? Todos están ahí indicados dentro de esa lectura. Ayans, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Mitman Navarro, capítulo 4 y 5 y 6, Mozo Pizarro, 7, 8, 9, Piñán, Alarcón, Natalie, 10, 11, 12, Chumbi Pinchi, 13, 14, 15, bueno, Manuel Galindo, 16, 17, 18, y alguien más, ¿no? Entonces la idea era leer en clase, pero finalmente optamos en que cada uno libremente leyera esos capítulos en su tiempo, fuera de este horario, fuera de las clases formales que tenemos, e hiciera un informe, ¿no? Una suerte de informe, pero basándose en un esquema. Por ejemplo, si a mí me toca hacer el informe sobre los 3 primeros capítulos, entonces haré una suerte de resumen, un resumen capítulo por capítulo o en conjunto. Eso dependerá del estilo de cada uno, y de manera que en ese capítulo yo podré saber de qué ocurre en esa parte de la obra, ¿no? Y de qué manera el autor ha, por ejemplo, desarrollado allí la trama, ¿no? De los acontecimientos. Podrá también allí hacer referencia a los personajes que hay en esos 3 capítulos de las obras, de las páginas que ustedes han leído, y ahí se podrá distinguir entre los personajes históricos. Y claro, todos han sido ya convertidos en personajes literarios, y entonces, de todas maneras, en ese informe, que es un informe más sencillo, usted a pie de página podrá decir, por ejemplo, Gonzalo Silvestre es un personaje que existió en el mundo real. Antes una mujer, ahora, ¿no? Ahora mismo se emplea con el sentido de mujer desbocada, ebria y propensa a la lujuria, y una vacante, que es un cargo o puesto sin ocupar, ¿no? Leer críticamente los textos, por ejemplo, detectar y evitar los errores más comunes en la oración formal, como la redundancia. Si yo digo, por ejemplo, un cardumen de peces fue localizado en la orilla, un cardumen de peces ya es una redundancia, porque basta con decir un cardumen. Un cardumen significa que es un conjunto, ¿no? O el coloquialismo, por ejemplo, ¿no? El coloquialismo, y pone un ejemplo, dice: la Junta de Accionistas decidió tomar al toro por las astas
y pidió la renuncia del gerente general. Eso de tomar el toro por las astas no se debe usar en una sesión formal, ¿no? Si decidió, por ejemplo, decidió asumir o decidió actuar y pedir la renuncia del gerente general, ¿no? Otra palabra que hay que evitar es la palabra cosa, ¿no? Tengo una cosa que comunicarle. Usamos muchísimo. Dime una cosa. ¿Cómo te voy a decir una cosa? Dime una palabra, dime una idea, ¿no? O como en estos tiempos en los que estamos, que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchos escritores o muchos conductores de la televisión dicen, ¿no es cierto? Dicen, el Jurado Nacional de Elecciones todavía no se ha pronunciado, ¿no es cierto? Y todo junto. Y eso es un error, porque uno debe decir, no es cierto, no puede ahí uno omitir el verbo copulativo, ¿no? Tendría que decir, no es cierto, o simplemente decir, cierto, en tono interrogativo, o es cierto, ¿no? Todos estos son detalles que hay que tomar en cuenta, considerando que en la redacción todo esto cuenta, da una imagen de nosotros. El otro recurso es el de tener presente al lector. ¿A qué lector me dirijo? Ustedes se van a dirigir a mí, y soy profesor de ustedes, entonces me hablarán en un lenguaje, diríamos, estándar, sin ninguno de estos errores, ¿no? Sin ninguna de estas falencias que empobrecen y que dan testimonio de las fallas que tiene una persona que escribe, ¿no? Ahora vemos una cantidad de personas que incurren en una serie de errores por desconocimiento. La palabra ok, por ejemplo, ok es coloquial, no se debía utilizar ni siquiera como coloquialismo, ¿no? ¿Por qué no decir cierto o ok, como dicen los cubanos, ¿no? Y luego, los requisitos son entonces, tener la necesidad de comunicar, ustedes la tienen. 2, tener la materia prima, las ideas, ustedes las tienen. ¿De dónde las van a obtener? En un caso de la lectura de una obra que van a leer, algunos ya decidieron, ¿no? Más la crítica literaria que pueda haber sobre esa obra que ustedes van a leer, más la conversación que puedan tener con un experto, pueden entrevistar a un experto sobre esa novela, de manera que se nutren de toda esa información, la anotan, la registran, la ordenan. Luego, el dominio de la herramienta es muy especial. Trabajen con un diccionario, trabajen también con un libro de ortografía, trabajen con enciclopedias, ¿no? Trabajen con bibliografías, son muy importantes. Y lo último que dice el profesor Carneiro es que el acto de leer y escribir, o de leer para escribir, tiene 3 momentos muy marcados, muy diferentes entre sí. Uno es el momento de lo que él llama, y otros autores, porque en esto los conocimientos se han uniformizado, o en todo caso sí hay muchas coincidencias, pero les contaré, les diré, este es un testimonio personal. En la época en que yo fui estudiante, imagínense ustedes cuántas décadas, no existían los cursos de redacción. El libro clásico era un libro español, no me acuerdo ya ahora el título, un libro que venía un bodoque, así un chancacón, como decimos coloquialmente, era un libro de Martín Alonso, que se llamaba algo así como
arte de redactar o algo así, ya me olvidé porque ese libro lo he tenido, ¿no? Pero ahora ya no me sirve de nada, porque en el campo de la comunicación, y especialmente de la comunicación escrita, y en el arte de escribir, de leer y escribir, se han producido grandes revoluciones, ¿no? Grandes, enormes revoluciones para beneficio de ustedes, principalmente que son los jóvenes. Entonces nosotros nunca tuvimos apoyo en ese sentido. ¿Qué hacíamos con un libro que además estaba escrito para españoles, ¿no? Para españoles, con ejemplo de escritores españoles? La literatura peruana ni la latinoamericana no contaban. Era un título, era un libro muy escolástico, demasiado normativo. Hoy el diccionario mismo ha cambiado, me consta, y ya ahora nosotros tenemos una mayor libertad, ¿no? Entonces, el último requisito, como digo, es el poseer un método. ¿Y el método qué significa? Que tomando en cuenta todas las necesidades, todos los requisitos anteriormente mencionados, lo importante es dividir el trabajo en 3 momentos esenciales. Si algo no me sale bien, es porque no he tomado en cuenta con toda la seriedad del caso esos 3 momentos. Ese primer momento es el momento de la preescritura, ¿no? Que es el momento en que yo ordeno las ideas, ¿no? Ordeno las ideas, no redacto todavía, pero ordeno las ideas de acuerdo a esta herramienta fundamental que ustedes saben utilizar, que es el esquema, ¿no? El esquema es como la hoja de ruta, es como el mapa de recorrido que ustedes luego van a plasmar. Es como cuando un arquitecto hace una casa, primero hace el diseño de la casa, a ver cómo va a quedar, la hace sobre el plano de un papel, pero luego incluso la convierte en una maqueta, de modo que él ya sabe cómo va a salir esa casa. Igual debemos hacer nosotros. Ese esquema es como una especie de maqueta verbal, ¿no? No se le pide que haga literalmente una maqueta material, sino una maqueta. Y en esa maqueta debe constar, diríamos, la relación de ideas, ¿no? La relación de ideas, por ejemplo, si es en el caso del trabajo sobre el Inca Garcilaso, yo puedo utilizar como una especie de subelementos, de subcapítulo de mi esquema, utilizar los que me tocó, ¿no? El capítulo 4, 5, 6, puedo utilizar ahí nombres de esos capítulos y luego ahí incorporar por números o por letras el conjunto de enunciados que tienen que ver con la trama, tienen que ver con la historia que está contada allí, pero solo como enunciados. Si pueden ahí evitar un verbo, pues evítenlo, ¿no? Están construyendo el esqueleto del texto, ¿no? El esqueleto, el armazón, con las ideas ordenadas. Traten en esa primera etapa, en todo caso, luego de releer el capítulo respectivo de Garcilaso, ver cuál es la idea central en ese capítulo y luego de esa idea central, cuáles son las ideas secundarias que habría que agregar y con las cuales cierro ese subcapítulo sobre el capítulo que he estado trabajando y paso luego a trabajar igual una misma relación de ideas acerca de ese capítulo que ahora me toca resumir, que ahora me toca hablar de la historia, de los sucesos, de la forma como un conjunto de enunciados me da una visión de conjunto acerca de lo esencial de ese capítulo. Llego al tercer capítulo, pues no son más que 3 capítulos, estrictamente hablando de la novela, e igual procedo también haciendo una simple relación de ideas, ¿no? De ideas, enunciados,
tratando, como digo, de ir de lo más importante a lo menos importante. Ahí está ya el esqueleto del artículo, ¿no? Ahí está el esqueleto. Nosotros podemos caminar por el mundo gracias a que tenemos esqueletos. Si no tuviéramos esqueleto, no podríamos caminar. Tendríamos quizá que arrastrarnos o rodar, ¿no? No podríamos pararnos, sentarnos, levantarnos, hacer gimnasia, hacer un juego de manos, qué sé yo. Bien, esa es la primera etapa de la llamada preescritura. Y ya tengo el esquema de lo que voy a trabajar, tengo los subcapítulos y tengo las ideas, ¿no? En forma de enunciados. Cuando digo ideas me refiero a todo tipo de ideas, ¿no? No los grandes pensamientos, sino las ideas, los contenidos que he podido recoger a través de la lectura. Luego de eso viene una segunda etapa que Carneiro la llama la escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer la escritura? Precisamente utilizando el esquema que ya construí, que ya lo tengo ahí en mi pantalla o en mi escritorio, ¿no? Entonces agrego algunos elementos como si fuera parte de del esquema. Puedo, por ejemplo, allí entonces incorporar una introducción. Esa introducción incluso podría constar en el esquema, ¿no? De manera que a todo lo que está dentro del esquema, además de esos elementos que he olvidado, por ejemplo, el resumen, los sucesos históricos, el orden de la obra y la evaluación que quiera hacer. Entonces, ya cuando paso a la escritura propiamente dicha, y entonces basándome en ese esquema, en ese esqueleto, comienzo a redactar. Ahí, en la etapa de la escritura, lo que voy a hacer es trabajar con párrafos, con oraciones. Entonces, cada enunciado de la etapa anterior me podrá servir para desarrollar una idea, pero ya en forma completa, en forma legible, en un párrafo, ¿no? Se aconseja siempre comenzar con una oración principal que convenza al lector, que lo persuada, que lo anime a leer, ¿no? Y luego hay que utilizar los signos de puntuación, son importantes. En estos tiempos no se acostumbra escribir en oraciones demasiado extensas. No es bueno eso, ¿no? Porque podría ser que finalmente la oración sea tan extensa que abarque todo el párrafo, lo cual no se vería bien. Lo importante, si ustedes revisan las prosas apátridas de Ribeiro, van a ver que él escribe textos y usa mucho la puntuación, ¿no? Ese es otro aspecto importante, el buen manejo de la puntuación. Si tienen alguna duda, consulten las leyes referentes a la construcción. De preferencia debemos utilizar el orden sujeto, verbo, predicados, ¿no? Porque a veces cuando hacemos esas alteraciones de la sintaxis, hacemos más complicada la construcción, se nos entiende menos, caemos en ambigüedades, o cometemos torpezas, ¿no? O decimos inexactitudes, o podemos incurrir en cualquiera de estos errores a los que he hecho referencia, ¿no? Entonces, esta es la etapa en la construcción de los párrafos, basándome en el orden de las ideas del párrafo anterior. Claro que puedo abrir modificaciones, pero en todo caso ya estoy en la fase de construcción de los párrafos, ¿no?
párrafo a párrafo lo voy desarrollando de manera adecuada, con un uso correcto de los signos de puntuación, diferencio una oración de otra, uso también lo que yo llamo los elementos de referencia, estos elementos para evitar que se repita una misma palabra, por ejemplo, ¿no? O uso bien los conectores para saber qué tipo de relación estoy estableciendo yo entre una idea y otra idea, ¿no? El Inca Garcilaso se fue a España porque, ¿no?, su padre le había dejado una buena herencia, ¿no? O debido, ¿no?, a que su padre le ordenó, ¿no?, le sugirió irse a España. Los conectores, como ustedes saben, sirven sobre todo para mantener la coherencia del texto, la intención, el tono del texto. Tienen ustedes ahora en sus libros la relación de los conectores y las ideas, las relaciones de ideas que se establecen al interior de un párrafo, pero no solo al interior de un párrafo, sino incluso al interior o entre un párrafo y otro párrafo, ¿no? Y así continúa. Además, no se olviden que desde otro punto de vista hay que tener una idea de los tipos de párrafos que puedo yo manejar, considerando que la redacción en realidad es un ritual. Estoy participando de un ritual, de un protocolo, como se dice ahora, entre yo, que soy el escritor, y mi próximo lector, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, diríamos que hay dos grandes clases de párrafos, ¿no? No tanto por el contenido, sino por la forma, por la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dos grandes clases de párrafos, que son los párrafos funcionales y los párrafos informativos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los párrafos funcionales que deben estar en un texto? Por ejemplo, la introducción, ¿no? ¿Por qué? Simple y llanamente porque es una suerte de saludo del autor al lector, un saludo, un anuncio, ¿no? Como tender el cebo para que el lector se interese por el texto. Puede ser incluso ese párrafo funcional una pregunta o una afirmación, ¿no? O una fecha, cualquiera de ellas, ¿no? Luego de la introducción, puedo ya entrar al otro tipo de ensayos, que son otro tipo de párrafos que son los párrafos informativos, donde voy a volcar la información que está en las ideas que ya he clasificado previamente en el esquema, ¿no? Entonces ahí desarrollo. Ahora, si el artículo es resulta un poco extenso, puedo recurrir también a otro tipo de párrafo, el llamado al tipo de párrafo funcional. ¿Esto qué significa? Que en el párrafo, por decir, cuarto de mi artículo, de pronto hago una especie de paréntesis, hago una especie de remanso, y puedo referirme a lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, una especie de analepsis. Como recuerdan ustedes, lectores, que en el capítulo tal le dije tal cosa referente al Inca Garcilaso, ¿no? Entonces es un párrafo funcional porque está asegurando que el lector me sigue, está recordando algo, no está añadiendo información,
Ese es el párrafo funcional retrospectivo, ¿no? Que hace un recuerdo de aquello que ya yo dije antes en un párrafo informativo. De esa manera se mantiene siempre el protocolo y el lector entonces se da cuenta que está frente a un escritor que lo toma en cuenta, que es lo que hemos dicho, debo tomar en cuenta, no escribir como que yo estoy en el Olimpo y que ustedes están en la tierra, no. Todos somos seres caminantes y vamos haciendo camino al andar, como dice Antonio Machado, ¿no? Entonces, o también puedo utilizar ahí mismo, en ese mismo lugar, en vez de utilizar una analepsis, puedo anunciar algo que voy a decir adelante. Es decir, hago una prolepsis. Estos que son recursos de la narrativa se emplean también en la prosa académica. Entonces allí, digo, ahí va un poco más adelante, les hablaré de este aspecto que estoy desarrollando ahora, pero que necesita, o más adelante, será el lugar, el momento propicio para explicar esta idea que ahora simplemente estoy enunciando. ¿Ve? Entonces le da un respiro también, le he dado una especie de alcance al lector para que el lector me siga y que luego retome mediante los párrafos informativos donde está la carnecita, donde está el contenido más importante y la razón por la cual este lector ha decidido leer mi texto, ¿no? Que es lo que a mí me pasa con este ensayista, que hablaremos de él quizá en la siguiente clase, después del exparcial, esta maravilla con que trabaja Oscar Hahn, este gran ensayista, este gran crítico literario y al mismo tiempo gran poeta, ¿no? Y luego que he terminado el artículo, recurriré también al párrafo funcional, que es el párrafo de conclusiones, el párrafo de cierre, donde haré una especie de resumen, de síntesis, plantearé algunas conclusiones y estableceré una especie de pacto, una especie de promesa de volver a contar con ese lector. ¿Ven? Eso es lo importante allí. Por supuesto, cada uno de estos párrafos debe estar escrito en estilo más coherente, en estilo más claro, más transparente, pero a la vez profundo, que deje huella en los lectores, como suelen ser, por ejemplo, los textos de Borges, ¿no? Muy sencillos, a veces muy breves, pero que dejan tremendas preguntas, tremendas enigmas, y que hacen que el lector pues se quede asombrado y decida volver a leer ese texto o lo anote en los textos importantes para un tema. Eso es lo que nos pasa. Nos entusiasma muchos temas, muchísimos temas. En los últimos tiempos, por ejemplo, a mí me ha obsesionado, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de conocer a este personaje mexicano que se llama Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Así se llama, Fray Servando Teresa de Mier. Bueno, no, algo me he enterado es un personaje alucinante, un personaje digno de García Márquez, porque es un personaje un religioso que en los tiempos coloniales incluso le volteó la página al cuento de cómo apareció en México la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esta imagen que está en el poncho, Juan Diego, me parece que se llama, pero él le da la vuelta y dice que la Virgen de Guadalupe no le entregó ese retrato a Juan Diego, sino se lo entregó nada menos que a Santo Tomás, ¿no?
que había venido ya en tiempos lejanos a América en la tarea de evangelizar. Y entonces ya se imaginarán este escándalo que produjo el anuncio de Servando Teresa, Fray Servando Teresa de Mier, tanto así que él era un religioso. Entonces los religiosos le hicieron un juicio, lo enjuiciaron a él por heterodoxo, ¿no? Por falsear la verdad, por tratar de ir en contra de las Sagradas Escrituras o las tradiciones que se habían establecido. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron preso, ¿no? Y este señor, durante su vida, muy movida, se escapaba de todas las prisiones en las cuales estuvo en algún momento. De modo que alguien lo llama deportista de las... prisionero deportista, algo así lo llama, ¿no? Quizá en literatura colonial ya han conocido a este personaje, ¿no? Bueno, esa era una referencia, ¿no? Para cómo yo escribo acerca de un determinado tema, pero ahí encuentro información que me puede servir para otro artículo, para otro texto que tenga entre manos, ¿no? Yo usaba este método y realmente salían cosas estupendas, porque de pronto yo les decía, a ver, escriban ustedes un texto siguiendo este método, un método sobre las manos que utilizamos en la vida cotidiana y para diversos fines, desde los fines más encumbrados hasta los fines más humildes y domésticos. Y salía maravilloso porque cada dedo tiene un nombre, ¿no? Y sobre cada dedo hay una información. Bueno, no quiero olvidarme de mencionar la importancia de la tercera etapa de la redacción. Esa etapa se llama posescritura. Posescritura. Quizás sea la más dolorosa, quizás sea la más engorrosa para nosotros los lectores, y lo digo con experiencia propia, porque yo todos los días estoy escribiendo, leyendo y escribiendo, pero esa etapa es esencial, es esencial. ¿Por qué? Porque en esa etapa yo reviso mi texto, me convierto en lector, dejo de lado el rol de escritor y me convierto en lector de aquello que yo he escrito. Entonces me desdoblo, el tema del doble. Todos los seres humanos tenemos un doble. Entonces en ese momento yo reviso párrafo a párrafo, palabra a palabra, leo y releo allí el texto y descubro los errores que hay allí y los voy corrigiendo, los voy puliendo. Puedo quitar una coma que quizá era innecesaria, puedo agregar una palabra porque faltaba esa palabra, puedo corregir un error de concordancia que cometí allí, o quizá no di bien el significado de una palabra. Felizmente ustedes trabajan con la ayuda de una máquina que les dice inmediatamente que esa expresión no es correcta. Por ejemplo, en español, si yo hago una pregunta, tengo que poner los dos signos de puntuación, el de apertura y el de cierre, ¿no? No de cerratura, por favor, nunca usen cerratura. Hay apertura, sí, está admitida, pero no cerratura. En todo caso será, abro la pregunta y cierro la pregunta, ¿no? Y vuelvo a leer una y otra vez, y si es posible, ¿no?, hago que otra persona lea ese artículo y me diga qué falta, qué sobra, qué detalle está allí de más, o qué elemento no está explicado. Porque a veces nuestros escritores clásicos, por ejemplo, de pronto en el artículo que ustedes van a escribir, se encuentran con un latinajo, ¿no?,
es decir, con una expresión que está en latín, ¿no? Que está en latín. Y a propósito de eso quiero decirles que cuando yo fui estudiante, mi profesora en latín, que era un latín muy elemental, y ella, bueno, nos explicaba las declinaciones, el genitivo y todo ello, y entonces ella nos decía que la expresión correcta es curriculum vitae, así, curriculum vitae. Sin embargo, ahora asombrado escucho que todo el mundo habla de curriculum vitae, ¿no? Que es incorrecto, porque en este caso la palabra se escribe vitae, sí, pero se pronuncia curriculum vitae, no se olviden. No digan nunca, por favor, que mis oídos resuenan, no digan curriculum vitae, sino curriculum vitae, porque el latín tiene una serie de pronunciaciones, entre ellas está esta que la maestra Dora Bazán, maestra, me parece hasta estos años, trabaja en el Ricardo Palma, pero durante muchos años ella es sanmarquina como ustedes, ¿no? Entonces consulten, incluso si quieren con ella, o consulten podría ser que haya cambiado, no lo sé, pero en principio yo soy de los que sigue diciendo curriculum vitae, no vitae. Me parece horrible, ¿no? Me parece horrible. Bueno, en fin, son cosas pues que van cambiando en el idioma. Sin embargo, ahora, como indico, disponemos de métodos, de libros muy buenos, como este libro de Miguel Carneiro, y así hay muchas versiones de peruanos. Yo también me atreví a escribir hace algunos años, de publicar un libro de redacción, que ahí está, con aciertos, pero que necesita de una edición. Ya lo tengo ahí en la computadora, tengo que reescribirlo, porque ese libro tiene más de 10 años, tiene como 2003, 2013, ya tiene más de, casi se va por los 20 años, pero así y todo, aún mantengo la esperanza de poderlo modificar, de poderlo mejorar, y que quede como testimonio de mi condición de profesor de este curso, tanto en San Marcos como en la Universidad de Lima, ¿no? En la era presencial, en que la dinámica profesor-alumno era una dinámica distinta y hacíamos maravillas, y ya por supuesto existía la tecnología. Entonces a mí me gustaba mucho, por ejemplo, trabajar, como mis alumnos eran comunicadores, no eran literatos, entonces me gustaba mucho trabajar con películas, ¿no? Películas. Una famosa película que les recomiendo, por ejemplo, es Miseria, Misery en inglés, Misery. Por favor, vean esa obra, está en YouTube, Misery, ¿no? Está basada en una novela de Stephen King, ¿no? Es una novela maravillosa sobre las relaciones entre el lector y el escritor. Se van a sorprender realmente cuando vean ustedes esa novela. O una más reciente de Woody Allen, que a mí también me encantó, porque me gusta muchísimo el tema del mundo de la literatura. Tengo un libro completo, alguna vez quizá lo comentemos, acerca del mundo de la literatura según Julio Ramón Ribeiro. Ese libro, por ejemplo, consíganlo, está publicado por San Marcos, ¿no? Y ahí incursiono, no tanto en el análisis de los cuentos del libro que ustedes conocen y tienen en el aula virtual, sino ahí incursiono en cómo veía Ribeiro la literatura, el mundo de la literatura, ¿no? Y ese texto me llevó a recorrer a Ribeiro por otras rutas, por otro camino, que por cierto tenía puntos de contacto con los temas de Ribeiro. ¿Sí? De todas maneras,
algunos de esos textos podían ser analizados desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, espero que la próxima semana ya ustedes entreguen sus sesiones parciales en la semana octava, entreguen con los protocolos correspondientes. Ponemos como fecha, hoy estoy un poco desinformado en cuanto, hoy es jueves, de eso estoy seguro, jueves vallejiano, jueves que para mí es de sufrimiento porque trabajo hasta las 9 de la noche, ¿no? Desde las 2:30 con ustedes, luego con otro grupo hasta las 5:30 y luego hago asesoría donde volvemos a hablar de estos temas de 3 tesis de maestristas sanmarquinos, ¿no? Entonces vamos a terminar con esto nuestra clase de hoy y ya nos vemos la próxima semana, el martes, que aún será una fecha en que podemos seguir trabajando en estos temas hasta el jueves en que ustedes ya tendrán que entregar su examen parcial. El trabajo sobre Garcilaso es un poco posterior, ¿no? Una semana más, 2 semanas más, pero eso para mí es de mucha importancia. Muy bien, muy buenas tardes. ¿No? Y que está citado como la principal fuente informativa de la Florida de Link. Si es un personaje de ficción, ¿no? Entonces igual puedo decir que es un personaje de ficción que tiene tales y cuales características. Si ustedes quieren podrán ahí señalar los roles que tiene, ¿no? Y así por el estilo, los personajes. Luego, también es importante en estos capítulos que ustedes están leyendo, algunos sucesos históricos en los que se basa el autor González Viaña. Entonces puede referirse a una batalla, la batalla de Guarina, ¿no? Que efectivamente ocurrió en la historia y que ha determinado el cambio de nuestro proceso histórico, ¿no? O el caballo Salinillas, que efectivamente ocurrió. Vivió ese caballo, vivió y tuvo una participación en aquella batalla en que el padre de Garcilaso le prestó el caballo a Gonzalo Pizarro, siendo el padre Garcilaso de las fuerzas realistas. Sin embargo, se olvidó de eso y se acordó de la amistad que tenía con Gonzalo y le entregó el caballo Salinillas, ¿no? Entonces, ese es un personaje que existió en el tiempo, pero González Viaña lo ha ficcionalizado, lo hace conversar con el propio Garcilaso joven, en la época en que él cabalgaba en el Cusco en este caballo llamado Salinillas, que era un caballo que su padre había comprado y con el cual pues Garcilaso hacía una serie de viajes. Ahora, en lo fundamental diremos que en cuanto al orden total de toda la novela no tiene un orden cronológico, y eso quizá ustedes lo puedan notar en los informes de los capítulos que les corresponden. La novela comienza con la figura del joven que se llama todavía Gómez Suárez de Figueroa, que en una especie de preámbulo de algo previo a las partes en que divide la historia, ahí él aparece en pleno viaje, ¿no? Embarcado en la eternidad, así se llama, según la información de la novela, así se llama el viaje, el barco en que está viajando el joven Garcilaso, y allí es donde se produce, por ejemplo, un encuentro con Gonzalo Silvestre, ¿no? Que debió ocurrirse porque se conocían del Cusco, ¿no? Y probablemente se encontraron en el barco, y muchos años después se encontraron en Madrid. De manera que
la obra abarca gran parte de la vida de Garcilaso en diferentes escenarios, y principalmente si hacemos el contraste mayor, decimos que el Inca Garcilaso vivió dos grandes etapas en su vida, con sus etapas, ¿no? La primera parte de su vida la vivió desde que nació en 1539, como producto de la unión entre su padre, Sebastián Garcilaso de la Vega, y la princesa cusqueña Chimpuoccio. Esa es la primera etapa de la vida. Y luego la segunda es cuando ya su padre se había divorciado de su madre, se había casado con otra española, Luisa Martel, que es, por ejemplo, otro personaje muy simpático en la novela. Es un personaje histórico, pero el narrador la ha pintado de una manera muy ágil, muy, diríamos, graciosa, y entonces ella resulta también una de las grandes protagonistas de la novela, ¿no? Entonces hay que considerar todos estos tópicos que hemos mencionado, ¿no? El resumen, luego los personajes, si son reales o son históricos, podrá también referirse a los sucesos históricos, y en esos casos en el informe constará la fuente que prueba que ese hecho, ese suceso histórico, esa batalla, por ejemplo, que González Viaña ha ficcionalizado en su novela, sin embargo es una batalla que existió. Eso tendrán que probarlo mediante la cita respectiva a pie de página, ¿no? Luego los sucesos, los temas que les ha tocado ahí enfrentar en esos 3 capítulos que están ustedes leyendo libremente y que se entregará después del examen parcial, ¿no? Es una especie de agenda. Les pido trabajar con una suerte de esquema, ¿no? Con estos puntos que hemos señalado, y preparar este informe, que a mí me va a ser de mucha utilidad, porque voy a participar en la presentación formal de la novela que se va a emitir desde Boston. Todavía no sé la fecha exacta, pero el material que me están entregando, esa lectura de esos capítulos, me va a ser de muchísima utilidad, porque estamos hablando de una novela de más de 400 páginas, y yo aún no he terminado de leer, estoy un poco adelantado, pero gracias a las lecturas específicas de esos capítulos me nutriré también del trabajo que ustedes realicen, ¿no? Bueno, otro aspecto muy importante, por favor, muy importante, es el que se refiere a la presentación tanto del trabajo, del artículo científico, del examen parcial, como de este informe sobre los capítulos de Garcilaso, que será la práctica número 4, probablemente la última, ¿no? Pero es algo muy importante aquí, y ya no la fase de la lectura. Ustedes son lectores especializados, lectores profundos, lectores activos, interactivos, sino que diríamos además, la parte que tienen que cuidar, por favor, es la que corresponde a la redacción, tanto del examen parcial, que será un artículo científico y por tanto deberá observar las normas APAS que ustedes conocen, más todos ustedes ya han llevado el curso de redacción, ¿no? Y luego deberán escritos en una prosa académica, correcta, bien escrita, bien construida, sin incoherencias, sin repeticiones. Es decir, no deberá ser la prosa de un principiante, sino ya de un veterano
y experto lector, ¿no? Cuya lectura será una ayuda tremenda para eventualmente cualquier lector, ¿no? A propósito de ello, por ejemplo, acá hay un autor que ustedes quizá conozcan, el profesor Miguel Carneiro Figueroa, que tiene un libro muy útil para ver los diferentes problemas de redacción que se presentan cuando uno se enfrenta a esta tarea. Muy bien, ya leí la novela, ya leí el ensayo, ya leí el poemario. Entonces ahora, ¿qué necesito? Él nos dice que hay 5 requisitos, y los cito, ¿no? Los cito aquí, y luego él los explica brevemente. Dice, primero, ¿no?, de esos requisitos para redactar es tener la necesidad de comunicar, así como hay la necesidad de la alimentación, la necesidad del trabajo, la necesidad de respirar simplemente. Aquí ustedes están frente a la necesidad de comunicarse, de comunicar sus ideas, ¿no?, en forma de un artículo científico o también en forma de una suerte de compendio, de resumen, con una serie de ítems de los 3 capítulos de la novela de Garcilaso. Entonces tienen necesidad de comunicar. Si ustedes no se comunican, mueren, ¿no? Si ustedes no se comunican, simple y llanamente tienen un 0 muy grande, muy bonito, ¿no? Esto es lo primero, que yo tengo, sí tengo necesidad, todos tenemos, yo también tengo necesidad de preparar este texto que resuma en nada más que 10 minutos todo lo que yo he podido extraer de la novela Cuthimo Garcilaso, con el apoyo de ustedes, ¿no? Con el apoyo de ustedes. Luego, un segundo requisito es tener la materia prima. ¿De qué escribo si no tengo ideas, no? Las ideas son todos aquellos datos que yo he obtenido y anotado probablemente en mi cuaderno de apuntes, tanto para el examen parcial como para el informe sobre Garcilaso. Tengo allí las ideas, ¿no? Las ideas allí, los contenidos, los nombres, los conceptos, todo aquello que me va a ser el insumo principal, porque si yo tengo un conjunto enorme de ideas o muy exiguo, eso influirá en la calidad del trabajo escrito. Si tengo demasiada información, tendré que dosificarla, tendré que ver de qué manera no me dificulta en la tarea de hacer este trabajo que tiene un cierto formato, una cierta cantidad de páginas, ¿no? Eso es algo importante. Luego, una herramienta importantísima o una necesidad, dominar la herramienta, dominar el idioma, ¿no? Dominar el idioma. Eso es algo difícil para todos, me incluyo. No es fácil escribir bien, correctamente, con una prosa atractiva, que persuada al lector, porque los textos de ustedes, tanto el examen como el informe sobre los capítulos de Garcilaso, son lecturas expositivas, argumentativas, pero que dan una información muy valiosa y que además persuaden al lector, convencen al lector de que aquello que ustedes están diciendo es algo cierto, es algo verosímil, responde a lo que dice el texto. La prueba está que hay ahí citas en las que ustedes respaldan una afirmación que han hecho dentro del texto, ¿no? Entonces nos da incluso una serie de
dentro de este requisito del idioma, por ejemplo, hay que trabajar con un diccionario, hay que trabajar con un diccionario. El otro día les cuento, estuve leyendo un artículo sobre el golem, ¿Ustedes saben qué es el golem? ¿Alguno de ustedes me podría dar una definición del golem? Sí, profesor, tengo entendido que es una criatura relacionada con la mítica judeocristiana. Así es, efectivamente, como ustedes, es una especie de embrión, ¿no? Es una especie de ser creado por alguien. Entonces, yo leí este artículo, tenía a la mano el diccionario de la lengua, busqué la palabra golem y sin embargo no está, simple y llanamente, mientras que en el artículo, en la crítica que leí de Oscar Hahn, donde habla a propósito del golem, recordarán ustedes el cuento Las ruinas circulares. Brevemente, ese cuento precisamente habla de alguien, de un señor que quiere crear un ser humano e instalarlo en la realidad, ¿no? Y después de utilizar el método inductivo y el método deductivo, logra imponerlo en la realidad, logra convertirlo en un ser humano. Ahora, ¿de qué está hecho ese ser humano? ¿No? Según la Biblia, por ejemplo, el ser humano está hecho de barro, ¿no? Y eso es lo que lleva a que el poeta Vallejo diga, pero este pobre barro pensativo, ¿no? Entonces estos seres creados lo son del barro, pueden serlo del fierro, pueden serlo de la madera, como es el caso de Pinocho, y así por el estilo. Todo ese tipo de Frankenstein, por ejemplo, toda esta literatura fantástica alude a eso, a la creación de una materia especial, o Drácula. Y sin embargo, en el diccionario no tenía la información. Luego, dominar la tildación básica, ¿no? Dice, para que no le suceda lo que a ese señor que le envió una nota de pésame al amigo que enviudó y le escribió lo siguiente, ¿no? Comillas, tengo la esperanza de que la pérdida de tu esposa no te haya dejado muy deprimido. Fíjense ustedes, tengo la esperanza de que la pérdida de tu esposa no te haya dejado muy deprimido. Allí en ese artículo yo decir, tengo la esperanza de que la pérdida de tu esposa. ¿Se dan cuenta esa pequeña diferencia que hay entre la perdida, que es la mujer de mal vivir, y la pérdida, ¿no? La ruptura que me deja en mi vida? Conocer la suficiente puntuación elemental. A propósito de esto, recuerden el cuento de Nina Paita, García Márquez y yo, donde el narrador ficticio descubre que en sus originales, previos a la publicación en forma de libro, este es un hecho ficticio, pero ahí descubren los originales que García Márquez nada menos se ha olvidado de una coma, ¿no? Y por eso entonces el narrador que escribe este cuento que ustedes conocen, que se llama García Márquez y yo, dice, al final haciendo una memoria de lo extraordinaria que ha sido la recepción de la novela en la realidad, ¿no? Él dice, estoy muy contento de esa obra que en un tiempo muy lejano escribimos García Márquez y yo, ¿no? Entonces la puntuación es elemental, ¿no? Bueno, hay otras normas que ya no tienen sentido, por ejemplo, la partición de la palabra al final del renglón, eso ya no es problema, ya eso la máquina
lo resuelve de manera adecuada, ¿no? Simplificación ortográfica. Ahora es posible decir, un experto transcribió o un experto transcribió, es decir, puede estar la NC o simplemente puede estar la S. Tener presente algunas normas gramaticales para la construcción de oraciones como la concordancia. No, esta oración, ojo con esta oración, dice, no le comunicaron a todos los ministros que se había decretado un feriado bancario. Aquí la falla es de concordancia. No les comunicaron a todos los ministros que se había declarado un feriado bancario. Reconocer algunos barbarismos, ¿no? Conocer los casos más frecuentes de homofonía, igualdad de sonidos. Por ejemplo, a ver si alguien me ayuda. Una cosa es la palabra vacante con B y otra es la palabra vacante con V. A alguien se le ocurre un par de oraciones donde en una use una vacante con B y en la otra oración la use con la V. ¿Se le ocurre a alguien algún ejemplo? ¿Alguien que quiera colaborar? Todos ustedes son conocedores, son redactores. Habría que partir del significado, ¿no? ¿Qué significa vacante con B? A ver, ¿quién de los que está presente? A ver. Que las vacantes con B son mujeres, ¿no? Que participaban en torno a fiestas, ¿no? A Baco, ¿no? Claro, al dios Baco, ¿no? Son estas bailarinas, estas danzantes de la época de Baco, que bailaban estas fiestas tradicionales.